Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a todos nuevamente a nuestro segundo momento, a nuestra continuación de esta primer sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en torno a esta primera diapositiva, en torno a lo que es la literatura, los géneros, fondo y forma, etcétera, si no, pasamos a lo que sigue. Alma, veo tu micro. Ah, ya lo apagaste. Pensé que querías externar alguna pregunta. Anet. No, ya todos apagaron su micro. Quiere decir que no hay ninguna pregunta. Muy bien, continuamos entonces. Fíjense bien, vamos a profundizar con esto de los géneros y de los subgéneros literarios, que son formas, son las distintas formas que adquieren los textos literarios, ¿verdad? Entonces estamos aquí en las formas de literatura, ¿verdad? Muy bien, entonces dejamos de compartir y ahora vamos a compartir esta infografía que les preparé, pues para que conozcamos más al respecto. Tema bien interesante, para que vean lo extenso que es la literatura. Por eso a veces cuando algún estudiante o principalmente personas muy, muy jóvenes, niños incluso, ¿no? Que a veces externan que no les gusta la lectura o que no les gusta la literatura. A mí me parece que más bien no conocen pues la gran vastedad de lo que es la literatura, porque de verdad que hay para todos los gustos. Fíjense bien, vamos a iniciar. Géneros y subgéneros literarios. Nuevamente, ¿qué son los géneros literarios? Son las diferentes formas que adquieren los textos literarios, ¿sí? Entonces, esos son los géneros literarios, pero a su vez, los géneros tienen subgéneros. Les digo yo para que lo entiendan de una manera como figurada o más sencilla, los subgéneros son los hijos de los géneros. Los subgéneros nacen de los géneros, ¿sale? Fíjense bien. Tenemos al género narrativo y tenemos subgéneros narrativos. Nacen, todos estos nacen o son formas narrativas. Género poético, subgéneros poéticos. Acá en el género poético, los subgéneros se dividen en mayores y menores. Igual, digamos que hijos mayores e hijos menores. Otro género, tercer género, género dramático, también tiene subgéneros dramáticos, sus hijos mayores, menores y musicales. Inclusive, que no vamos a profundizar en ello, ya actualmente se considera al ensayo literario como un cuarto género de la literatura universal. Es un cuarto género, pero no vamos a profundizar en este. Nuestros géneros o los géneros clásicos de la literatura, como ya decía, son estos tres. Ahora veamos. Fíjense bien qué interesante esta parte. Cada género tiene una intención, cada género tiene un propósito y obviamente tiene una forma distinta. Cada género tiene características distintas, veamos, intenciones distintas. Fíjense bien, el género narrativo
tiene la intención de que nosotros como lectores desarrollemos nuestra imaginación, de que viajemos a través de las historias que nos cuentan el narrador a través de los personajes. Esa es la intención del género narrativo, desarrollar nuestra imaginación, hacernos viajar, experimentar todo tipo de emociones. El género poético tiene una intención distinta. El género poético tiene la intención de inmortalizar al ser amado, de experimentar emociones a través de la belleza de la palabra, de la expresión de emociones, sentimientos intensamente por medio de la belleza de la palabra. La intención del género dramático, que nosotros como espectadores reflexionemos en torno a cómo estamos actuando como seres humanos, como padres, como hijos, como esposos, como miembros de una sociedad. Fíjense cómo cada género tiene un propósito en nuestra vida diferente. ¿Sí? Ahora veamos. El género narrativo, ¿cuáles son sus características? Principalmente en el género narrativo vas a encontrar que hay un narrador. Hay una persona que cuenta la historia, ese es el narrador. Utiliza la narración, ¿sí? Cuenta una historia por medio de personajes, en un tiempo, en un espacio determinados. De manera general, estas son las características del género narrativo. Vamos a acercar un poco más. No, creo que ya es mucho ahí, ¿verdad? Ahí está bien. Entonces, estas características del género narrativo, claro que las vamos a encontrar en sus hijos, en los subgéneros narrativos, de una u otra forma, porque también son narraciones, los subgéneros narrativos, mito, fábula, epopeya, leyenda, cuento, novela, cada uno pues distinto, ¿verdad? El mito, relato de dioses, la fábula que te deja una moraleja donde principalmente son animales los personajes, las epopeyas, narraciones muy antiguas que cuentan las luchas de los pueblos antiguos, las leyendas, historias que reflejan la idiosincrasia, la cultura de los pueblos, que van cambiando de generación en generación. El cuento, pues un relato de que pues por lo regular es breve, es ficticio. En el caso de la novela, el hijo predilecto de la narrativa, son narraciones muy pues más extensas. Ustedes en esta semana están analizando textos de este tipo. Entonces, si te preguntan en las actividades de la semana, ¿a qué género pertenece este texto? Pues tú podrás decir, con base en lo que estoy explicando en este momento, ya tengo claridad, este texto es narrativo porque hay un narrador y se cuenta una historia donde hay personajes y lo hace a través de una narración, no lo hace a través de diálogos y no lo hace a través de versos, entonces es una narración, perfecto, pero incluso tú me puedes precisar ahora, la actividad solo nos pide el género, pero con esto, con esta infografía y esto que estamos analizando, vuelvo a repetir, la intención de los espacios abiertos para el aprendizaje es profundizar, ampliar el conocimiento. Entonces tú ya me podrías decir, ¿es género narrativo, subgénero, novela? ¿O subgénero, cuento? ¿Sí? Como para que seas más preciso todavía, se puede. Tú cumples con lo que si te pide solo género, bueno, todo lo externas género, pero te explico para que sepas, tengas mayor claridad. Porque decir género narrativo aquí tú lo puedes observar. Si tú me dices, esa obra pertenece al género narrativo, híjole, es muy amplio el género narrativo. ¿Qué es? ¿Un mito? ¿Es una fábula? ¿Una epopeya? ¿Una leyenda? ¿Un cuento? ¿Una novela? ¿Verdad? Somos más precisos aún. Género poético, ya dijimos, el género narrativo nos ayuda a desarrollar la imaginación, el género poético nos recuerda al ser amado. A través del género poético expresamos la pasión por la vida,
por el amor, el desamor, las tristezas, los momentos más bellos, expresados a través de la belleza de la palabra. ¿Cómo sé que esa obra pertenece al género poético? Como ya te decía, principalmente porque vemos versos. ¿Cuáles son los versos? Esas pequeñas líneas que componen un poema. ¿Verdad? Esas pequeñas líneas, cuando vemos esas pequeñas líneas y que por lo regular vienen centradas, pues esos son versos. ¿Qué características tiene el género poético además de los versos? Hay ritmo, hay rima, hay un lenguaje bello. La poesía tiene que tener un lenguaje bello. Si no hay un lenguaje creativo, bello en la poesía, no se puede llamar poesía. Aunque encontramos dos funciones de lenguaje en la poesía, la emotiva y la poética, pero principalmente vamos a encontrar la belleza de la palabra, aunque estén externando emociones de tristeza, de agonía, de sufrimiento, pero lo hacen a través de una comparación, a través de una metáfora, es decir, utilizando la creatividad de la palabra. También el género poético tiene sus hijos mayores y menores. Este es un punto bien importante y les sirve a todos, nos sirve a nosotros para reflexionar e incluso ustedes, pues por si tienen hijos, jóvenes, sobrinos, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero? Con este primer subgénero de la poesía, la canción. Así es, la canción es hija de la poesía. Fíjense, la canción es hija de la poesía. ¿A qué voy con esta reflexión que les decía de nosotros mismos y para las nuevas generaciones? Algunos, para no meternos en controversia, algunas de las canciones y de los géneros que se hacen actualmente, ¿serán verdaderamente canciones? ¿Serán poesía? No cumplen ni siquiera con esto, ¿verdad? No se pueden llamar canciones porque la canción, al ser hija de la poesía, pues tiene que tener sus características. ¿Cuáles son esas características? Principalmente la belleza de la palabra, ¿verdad? El uso de metáforas, de comparaciones, de diferentes figuras literarias, la belleza de la palabra, la expresión de emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, de una manera creativa. Y sabemos que muchos de estos géneros o de estas formas genéricas, les llamo yo, formas genéricas de crear canciones o de crear arte, entre comillas, pues no cumplen. Pues por eso a veces es que se les hace tanta crítica justificadamente, pero a veces hacemos esa crítica sin el conocimiento absoluto y claro. Esto que les externo es la información concreta que respalda. ¿Sí? Si no hay, y nosotros nos podemos dar cuenta, ya cada quien puede analizar, a ver, es cierto, ¿qué música escucho yo? ¿Qué canciones escucho? A ver, ¿hay belleza en la palabra? ¿Hay figuras literarias? ¿Hay arte en la palabra? ¿O no? Definitivamente no. ¿Qué tipo de canciones estoy escuchando? Eh, Esto yo cuando comparto con mis alumnos en general, no quiere decir que vamos a ser muy fanáticos o que vamos a tachar o criticar o no sé qué. No, simplemente nos da una visión, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que tengamos claro qué es arte y qué no lo es. Esto no quiere decir que si voy a una fiesta y tienen tal género musical que no pues que no es eh, eh, que sabemos que no es arte, bueno, respeto y demás, entiendo y me hago parte de ese momento, pero yo ya tengo claridad de qué fomentar y qué no, ¿sí? Entonces, hay esta reflexión en torno a lo que es la canción y el reflejo, porque el arte es reflejo de la sociedad. Fíjense, desafortunadamente podemos ver otras épocas, las canciones que se producían y actualmente lo que se produce. Si el arte es el reflejo de la sociedad,
cómo está nuestra sociedad. Ahí para reflexionar. Los himnos, nuestro himno es poesía. El himno de todos los países son poesía. Unos más bonitos, más estéticos que otros, pero son poesía. Los poemas, las elegías, donde se lamenta la muerte de una persona, los géneros menores o subgéneros menores poéticos, el madrigal, que combina versos heptasílabos y endecasílabos, el epigrama, pensamientos que expresa pensamientos ingeniosos, la letrilla, que se divide en estrofas, donde se repiten los estribillos. Estas letrillas se integran, a veces también son formas para las canciones. Fíjense, ¿no? Solamente es, y así por encimita, el género poético, todo lo que es la poesía, la literatura. El género dramático, tercer género, este género también es maravilloso. A mí me encanta. Otra participación extra para ganar. A ver, ahí les va. Vamos a entender lo que es el género dramático con esta citando a Federico García Lorca. ¿Quién es Federico García Lorca? Un español, un dramaturgo, un poeta, un artista, un escritor, un literato. Dice Federico García Lorca que un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿Cuál es la intención que tiene el género dramático entonces en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál creen? Nuevamente dice Federico García Lorca, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿Por qué hace esta afirmación Federico García Lorca? ¿Qué nos quiere dar a entender Federico García Lorca de lo que es el género dramático, de lo que es el teatro? ¿Alguien quiere participar? Alma. Eh, Hola de nuevo. Hola. Bueno, desde mi perspectiva pienso que el género dramático, como bien su nombre lo dice, es un drama, por así decirlo. O sea, son más emociones y tenemos que descifrar todas esas emociones. O sea, desde cómo nosotros como espectadores vemos la obra. Ah, excelente. Muy bien, gracias, Alma. ¿Alguien más quiere participar? Yo, asesor. Adelante, Anet. Bueno, pues estoy de acuerdo con la compañera, ya que siento que entre la sociedad tienen un gran impacto el género dramático. ¿Por qué? Bueno, yo en el sentido de que ellos siento que se basan a través de la sociedad, ¿no? Ajá. Que ya sea con problemas sociales, problemas políticos, culturales, hasta religiosos, siento que puede entrar, ¿no? O personales. Y Claro que pues sí. todo esto se va centrando dentro de la sociedad. Por eso tanto, pues yo siento que ese es su impacto que da. Ok, excelente. Muy bien, ambas. Muchas gracias por su participación. Así es, exactamente. El género dramático tiene la intención de que nosotros como espectadores podamos reflejarnos y ver a través de los actores, a través de esa obra que estamos expectando, eh, nos damos cuenta cómo nosotros estamos actuando dentro de nuestra sociedad, como ya decía. Porque en esa obra seguramente hay un padre y un hijo, o un par de esposos, o un miembro de una sociedad con características, etcétera. Entonces, cuando nosotros vamos al teatro y fomentamos el teatro, es como una especie de reflexión, nos invita a una catarsis. Y entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta y decimos, oye, es cierto, creo que necesito ser un poco más, no sé, empático con mi hijo, con mi hija, con mi pareja, con mi vecino, con la sociedad, no lo sé, porque no, me lo reflejó la obra. Por eso dice Federico García Lorca que un pueblo que no fomenta su teatro si no está muerto,
está moribundo, porque no hay esa oportunidad de vernos al espejo, porque claramente podemos decir cómo están actuando los demás, pero a veces no cómo estamos actuando nosotros mismos. Entonces, cuando lo vemos a través de la actuación de estos personajes, pues nos reflejamos. Fíjense cómo cada género tiene una intención diferente y cada una de ellas extraordinaria. Y la intención es sensibilizarnos, como ya decía, más que memorizar. Siempre he dicho, pues bueno, ya ahora para cuestiones de información, pues lo tenemos al alcance en nuestro celular, la información, la sensibilidad y el conocimiento personal, ese no, ese es el que principalmente buscamos desarrollar con estas reflexiones y estas analogías. El género dramático, entonces, ¿cuáles son sus características? Acá en el género dramático, si tú ves, agarras ese texto, lo empiezas a leer, lo revisas a simple vista, ves que solo son diálogos, estás frente a un texto dramático, porque solo son diálogos. Es decir, un texto dramático es un guión teatral. Todas las películas que tú has visto, primero son un guión teatral. Todas las obras que has visto, primero tiene que haber un guión teatral, un texto dramático, donde están las entradas y las salidas de los personajes, lo de la iluminación, cuáles son los parlamentos, qué es lo que tiene que decir cada uno de los personajes, etcétera, etcétera. ¿Qué más encontramos en un texto dramático, en un guión teatral? Bueno, pues está dividido su estructura en actos, cuadros, escenas, principalmente. Por ejemplo, acá en el caso del género dramático, ¿cómo se le llama al que crea textos dramáticos? Dramaturgo. ¿Cómo se le llama al que crea poesía? Poeta. ¿Cómo se le llama al que crea novelas? Novelista, cuentista. Entonces, en el caso del género dramático lo conocemos como dramaturgo. Este género tiene sus propios hijos también. Es el caso de los subgéneros dramáticos. Los mayores, tragedia, comedia y drama. Yo creo que estos los hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Que incluso son referente como géneros en el caso de las películas, películas de tragedia, películas de comedia, películas de drama. Porque al final pues tienen como esta base. Fíjense, como dato curioso, estas obras, que son muy antiguas, tragedia, comedia y drama, en la antigüedad, por allá en tiempos de la antigua Grecia, eran obras que duraban días en su representación, en esos coliseos romanos, en esos espacios dedicados al culto. ¿Por qué duraban días? Alguien dirá, bueno, ¿por qué días? ¿Por qué tanto? Porque a través del teatro en la antigüedad, obviamente ha venido cambiando hasta lo que tenemos actualmente, pero en la antigüedad el teatro tenía una intención más de servir de culto, de reverencia a Dionisio, dios del vino y la festividad, y a diferentes dioses, principalmente a Dionisio, pero la intención de servir de culto, como ya expliqué hace un momento actualmente, pues tiene otra intención el teatro, todo va cambiando, todo va modificándose de acuerdo al estado de la sociedad. Pero, bueno, la tragedia, el protagonista principalmente muere o tiene un desenlace fatal. La comedia, su principal elemento es la risa, la diversión. La drama, pues hay una combinación como en ambos. Puede haber algo de comedia, puede haber algo de tragedia, es como un punto medio. También tiene subgéneros menores. Estos subgéneros menores surgieron con la intención, como ya decía, estas obras eran muy extensas. Bueno, entonces pues surgían estas obras para estos subgéneros menores, para que en medio de esos cambios de escenografía, de vestuario de los personajes, bueno, pues se ejecutaba alguno de estos actos. Actualmente
casi les podemos llamar ya géneros, o sea, son subgéneros muy desarrollados e incluso de cada subgénero actualmente pueden salir muchos otros más, ¿sí? El entremés, el sainete, el auto sacramental, la farsa, el sketch y muchos otros más. Y por último, obras musicales, la ópera, la opereta, la zarzuela, son formas de género dramático, pertenecen al género dramático. Entonces, puede ser que tú identificaste, ok, esta obra de las que estoy leyendo en esta semana, solo son diálogos, perfecto, pertenece al género dramático, me quiero exigir un poco más. Género dramático, subgénero tragedia, subgénero drama, subgénero farsa, subgénero sainete, etcétera, ¿sí? Y por último, el ensayo literario. ¿Cuál es el ensayo literario? El ensayo literario es una combinación entre la ciencia y el arte. ¿Cómo que entre la ciencia y el arte? Si son dos... tengan cuidado ahí con sus micros, por favor. Aquí ya lo silencié, pero bueno, listo, no pasa nada, no se preocupen. El ensayo literario, combinación de ciencia y arte. ¿Por qué? Porque, por un lado, reúne la rigurosidad de la ciencia, es decir, la comprobación, la argumentación, el respaldo teórico, etcétera. Y por otra parte, cuenta esa información de una manera artística. Por eso en el ensayo literario se fusiona la ciencia con el arte. Es el cuarto de los géneros actualmente, cuarto de los géneros, les digo, pero los clásicos ya los veíamos. Género dramático, género poético, género narrativo. Fíjense entonces qué tan extenso es este tema, qué tan extenso es la literatura. Y luego, por ejemplo, y que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero por ejemplo, decimos género narrativo, subgénero novela, y luego las novelas tienen muchísimas formas más. Una novela de ciencia ficción, una novela realista, caballeresca, policíaca, histórica, filosófica, espiritual, académica, en fin, o sea, es sumamente extenso. Pero bueno, pues espero que haya quedado un poco más claro. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, algo que quieran externar. Adelante, si no, continuamos. Parece que no, entonces continuamos con nuestra presentación. Vamos a regresar nuevamente. A nuestra presentación y vamos en este caso con el proceso de lectura. El proceso de lectura es uno de las herramientas más importantes que vas a tener a lo largo de este módulo y de próximos módulos también. ¿Por qué? Porque a diferencia del aula presencial, donde está el docente en todo momento acompañando para resolver dudas, acá en el aula presencial, perdón, en el aula virtual, y por la flexibilidad de los tiempos, que es una gran ventaja en este sentido que ofrece Prepa Línea CEP, pues tú tienes la oportunidad de ingresar en el horario que más te favorezca, que más te convenga, de acuerdo a tus necesidades. ¿Y cuál es tu principal herramienta? Pues precisamente la lectura, ¿verdad? Entonces, existe un proceso para leer. Este proceso, esta etapa, esta herramienta está dividida en estos tres momentos. Es decir, antes de la lectura, durante la lectura y posterior a la lectura. Fíjense bien, si se fijaron,
desde que comenzaron esta sesión, antes de iniciar, de fondo tenía música, ¿verdad? Que aquí la tengo todavía conservando. Música clásica, que nos da, si se fijan, una armonía, nos da un contexto. Entonces, ¿qué pasa? En esta etapa previa, en esta etapa de la prelectura, es importante que atiendas a estos puntos que te voy a comentar. ¿Cuáles? Antes de ponerte a leer, primeramente, identifica un horario. ¿En qué horario vas a leer? Se supone que se tiene que leer todos los días, ya cada quien decide. Yo no puedo todos los días, yo lunes, miércoles y viernes, yo no sé, cada quien sabe, eso ya lo decide cada quien. Pero te organizas antes de leer. Muy bien. ¿En qué horario? ¿En qué horario me conviene más leer? No es lo mismo leer a las 4, 5, 6 de la tarde que querer ponernos a leer a las 10, 11, 12 de la noche. Entiendo que a veces las necesidades, pero organizándonos correctamente se puede. ¿Qué pasa si leemos ya a esa hora? Ya no vamos, pues vamos a estar muy agotados, muy agotadas, ya va a ser muy difícil. Entonces, voy a ver bien en qué momento llevar una agenda, en qué horario me conviene más leer. Ya tengo mi día y ya mis días y ya tengo mis horarios. Ahora, ¿dónde me conviene más leer? ¿Dónde no hay distracciones en mi hogar? Quizá tienes un espacio determinado para ello, quizá tienes un cuarto adaptado, algún estudio, no lo sé, tienes un espacio. Ese espacio es agradable, está recogido, e incluso tienes algún incienso, algún difusor de aroma, de fondo tienes música ambiental, música clásica, música para leer y concentrarse, en fin, fíjense nada más, tienes el celular apagado, el televisor apagado, no hay ninguna distracción. Estás acompañándote de un tecito, de un vaso de agua, una taza de café, una paleta, un dulce, lo que sea. Fíjate todo lo que te estoy comentando en la etapa previa de la lectura. A diferencia de, ya llegué, tengo que leer, me pongo a leer, así donde sea, en mi casa, con ruido, televisor prendido, contestando mensajes de WhatsApp, traigo otros pendientes, tengo que ir a la tienda, tengo que atender alguna necesidad. Podremos concentrarnos, podremos vivir experiencias estéticas, podremos comprender lo que leímos, podremos viajar a través de ese texto desde nuestro sofá y viajar a otro espacio, seguramente no. Entonces, fíjense, gran parte de la problemática por la que a veces decimos que no entendemos lo que leemos es porque no hacemos esta etapa previa, ¿sí? Entonces, es por eso que siempre vas a ver que en los espacios abiertos para el aprendizaje siempre tengo música de fondo, porque nos da un ambiente, nos da una armonía para estudiar, para comprender. Entonces, pasen esta misma herramienta, esta técnica con sus hijos, si es que los tienen, y se van a dar cuenta que va a ser muy distinto. Entonces, vas a leer y sabes que va a ser momento de té, momento de café, momento de una paletita, un momento de estar oliendo un buen incienso. Es decir, le damos alimento a los 5 sentidos. Es toda una experiencia agradable. A diferencia, como ya decía, estar leyendo, y esto hablo de leer solamente incluso las actividades de la semana. Estar leyendo acostados en la cama, ya muy tarde, con distractores, pues va a ser muy difícil la comprensión. ¿Qué hacemos también en esta etapa previa? ¿Quién es el autor? Voy a conocer un poco más de él. ¿Cuál es el contexto de producción de la obra? ¿Dónde se creó? ¿Qué circunstancias estaban cuando esta obra se creó? ¿Había una guerra? ¿Había una devaluación? ¿Había un conflicto? ¿Había una pandemia? ¿Qué pasaba? Eso me va a dar una comprensión previa para que al momento de leer ese texto yo ya estoy situado,
ya estoy situado en ese contexto de guerra, ya sé de qué va a tratar, ya sé por dónde va ese texto. Fíjense las ventajas de la etapa previa. En la etapa de la lectura, ¿qué tenemos que hacer? Yo siempre digo que hay que leer 2 veces mínimo un texto. La primera, viviendo la experiencia estética. ¿Cómo? Imaginando, sintiendo, viajando a través de ese texto, olvidándome de todo, solo disfrutando del texto. Y una segunda lectura donde ahora sí voy a subrayar las ideas principales, voy a hacer anotaciones, ¿sí? Etcétera. Por último, en la post lectura, después de haber leído, ¿qué tengo que hacer después de haber leído? Siempre escribe algo, lo que tú quieras, frases, palabras clave, un esquema, un resumen, una síntesis, lo que tú quieras, pero siempre después de haber leído es importante escribir algo, anclar ese conocimiento, ¿verdad? Porque luego decimos, no, sí, me lo explicó muy bien, lo comprendí muy bien, y luego requieres ese aprendizaje para una actividad y ya se te olvidó. Es necesario, por eso va de la mano la lectoescritura, por eso van de la mano, porque leemos y escribimos a la vez. Entonces, esto solo es una estrategia de comprensión lectora. Una estrategia para leer y comprender es aplicar el proceso de lectura, pero hay muchas más. Te las voy a compartir la siguiente sesión. Ya tenemos más de 1 hora 10 aproximadamente de sesión. Con esto vamos a cerrar nuestro primer espacio para el aprendizaje. Nos quedan 3 minutos. Quisiera darlos más bien para alguna pregunta, algún comentario. Adelante. Si no, con esto daremos por concluida nuestra sesión. ¿Alguna opinión, alguna duda, algo que quieran externar? Si no, daremos por concluida nuestra sesión. Anet, Mauricia, Alma. Anet. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención de lo que son las canciones, ¿no? Y cómo ahorita en la actualidad ya ahora sí que se perdió todo eso. Así es, Anet, qué interesante reflexionar en torno a lo que es la literatura. Está presente en nuestra vida cotidiana. A veces pensamos que no está, que no la tenemos tan cercana, pero sí, así es, está presente, es un medio maravilloso y qué importante es recordar y conocer los fundamentos de esta bella arte. Gracias, Anet. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Si no, daremos por concluida nuestra sesión. Parece que no. Bueno, pues gracias por habernos acompañado en este caso, a nuestras compañeras Alma, Net, Mauricia. Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Sé también que así es. Algunos no pueden compartir, no pueden participar de manera síncrona, pero sé que ven la grabación. Es una de las grandes ventajas que tiene este modelo educativo que es Prepa en Línea CEP. Tú puedes organizar tus tiempos, si no te es posible de manera síncrona, pues puedes ver las grabaciones. Entonces, les agradezco, ojalá que se hayan llevado un aprendizaje nuevo. Nos encontramos el próximo viernes a la misma hora. Gracias, hasta la próxima, nos vemos, cuídense, adiós.